Miraba la cara del diablo, miraba carruchas, miraba que esas carruchas llevaba gente muerta, pero eran puras alucinaciones, ¿verdad? Que hoy en Cristo te puedo decir que es real. Pero sabes una cosa, te puedo decir que me arrepiento de todo lo malo que hice, pero no me arrepiento por lo que pasé, porque ahora entiendo que ese fue el medio que Dios utilizó para poder yo llegar o para poder yo haber llegado a los pies de Cristo. En mi caso, yo tuve que tocar fondo y lo que esa droga te hace, pues primeramente te da hiperactividad. O sea, puede ser chispa, Te puedes haces estar para foco arriba. técnico, dijeran Sí, por ahí. exactamente, te hace foco técnico. Y yo abandoné a mi hija teniendo 1 año de edad. Para mí ese también fue un dolor muy grande. ¿Verdaderamente quieres tener un cambio? Le digo, porque para primeramente necesitas aceptar que estás mal. Este corrido va dedicado para un podcast que es cristiano. Ya mucha gente lo está mirando. En Mazatlán ya se está virando. Tú también lo puedes seguir. Lo cuenta Damaris en el Facebook y en el YouTube. Ahí te puedes suscribir. Sé que será de bendición para tu vida. Pues fue Jesús quien ha salvado nuestras vidas. Si también lo sigues, también salvará tu vida. Hola familia, Dios les bendiga y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Te lo cuenta Damaris. Y así solamente para recordarles, este podcast es un podcast 100% cristocéntrico donde compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y no familia. No porque nos enorgullece de dónde Dios nos sacó, la vida pecaminosa que llevamos, sino para darle la gloria y la honra a nuestro Dios, que Él así como cambió nuestras vidas, también lo puede hacer con tu vida. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro amigo y hermano en Cristo, Manuel Soto. Hermano, sea bienvenido usted y su amada esposa que está aquí detrás de cámara. Nuestra hermana Yadira, Dios le bendiga, hermana, y muchas gracias por aceptar esta invitación, hermano. Sinceramente, sabe que les amamos. Muchas gracias, Damaris. No, pues mira, para nosotros también es un gusto, ¿verdad? Compartir estos momentos con ustedes, ¿verdad? Porque pues los conocemos ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un privilegio también estar aquí con ustedes porque pues así también le podemos dar la gloria a Dios, ¿verdad? Y decirle a la gente que verdaderamente Dios existe. Amén. Que verdaderamente Dios cambia, transforma las vidas, ¿verdad? Porque pues es el único que tiene el poder, ¿verdad? Para rescatar a la gente, ¿verdad? Que está profundamente perdida, ¿verdad? Entonces, pues yo te quiero agradecer de antemano, ¿verdad? Que nos hayas tomado en cuenta, ¿verdad? Y que gracias por la invitación. Entonces, para mí es un gusto y es un honor estar aquí contigo. Amén, muchas gracias. Con el único propósito de que más personas conozcan de Jesús y puedan tener ese encuentro personal con Él. Así como yo lo tuve, así como lo tuvo nuestro hermano Manuel, yo sé que también tú lo puedes tener y que Dios cambie tu vida pues en una mejor, ¿verdad? Así es, ¿Quién no hombre. quiere estar mejor siempre? Así es. Todos queremos estar siempre cada día mejor. Bueno, pues vamos a dar inicio, hermano, a esta plática más que nada. Vamos a dejar el lado podcast, esta plática, este testimonio de vida que yo conozco parte de la vida de mi hermano, porque pues en los evangelismos fuimos miembros de la misma congregación y conozco un poquito de su testimonio. Yo sé que Dios ha hecho grandes cosas en su vida, hermano Manuel. Así es, hermana, así es, gracias a Dios, ¿verdad? Pues mi vida fue transformada, ¿verdad? Pues yo antes, para comenzar, ¿verdad? Te quisiera a decir, yo tengo un lema, ¿no? Mi lema se llama Del cristal a Cristo. Del cristal al Del Cristo. cristal a Cristo. ¿Por qué? Porque pues antes mi vida era una vida, ¿verdad? Hecha a pedazos, era una vida triste, era una vida con muchos problemas, ¿verdad? Porque tú sabes ya que una persona apartada de los caminos de Dios, pues nada bueno debe tener en su corazón, ¿verdad? Pues esa persona era yo. Era un joven, ¿verdad? Adicto a las drogas. Empecé de la droga más baja, ¿no? Hasta la última droga que fue cristal. Antes de llegar a las drogas, a todo eso, ¿de dónde viene usted, hermano? Mira, yo vengo de una familia, ¿verdad? Que pues en su momento fue una familia, se pudiera decir que disfuncional. ¿Por qué? Porque mi mamá pues pues mi mamá era una persona, ¿verdad?
con mucho problema en su corazón. O sea, más que nada tenía como resentimiento, amargura, ¿verdad? Y pues mi papá, yo vengo de un papá alcohólico. Yo soy nacido en Hermosillo, Sonora. Y aquí fue donde conocí a Cristo yo en Los Mochis. Pero fue una vida, en mi niñez, fue una vida bonita. Ponle de los 6 años a los 12, 13 años. Fue una vida bien. ¿Por qué? Porque yo me dedicaba pues a la escuela, al deporte, todo eso, ¿no? Pero para ser yo aceptado en un grupo tuve que probar cosas que con el tiempo me dañaron. Fue una vida, como te dije, vacía. Nunca me imaginé yo, ¿verdad? Todo lo que me iba a llevar, lo que es las adicciones. Estuve en centros de rehabilitación, clínicas de psiquiátricas pero pues yo comprendí, ¿verdad? Tuve que pasar por distintas cosas malas para darme cuenta de lo que yo estaba haciendo con mi vida. ¿Cuál fue el detonante principal o uno de los detonantes para que usted entrara a ese mundo de las drogas? Fíjate, hermana, yo sé que a lo mejor muchas veces no se dan cuenta los padres de familia, ¿verdad? Pero hoy en las escuelas se acostumbra mucho el bullying. Entonces yo fui un niño, ¿verdad? Una persona que fue tratada por medio de bullying en la escuela. ¿Por qué? Porque yo en mi tiempo de niñez era un niño gordito, era un niño pues que me miraba, o sea, diferente a los demás. Entonces, para mí, el que me dijeran que estaba sobrepeso, que tenía esto, o sea, eran cosas que a mí dañaban mi corazón, pues. Entonces, yo un día, yo me metí en mi cabeza, ¿verdad? Que tenía que hacer que la gente me tuviera respeto. Entonces, para yo ser aceptado en un grupo y la gente ya no me estuviera maltratando, diciendo cosas en la escuela, pues yo tenía que buscar la manera de cómo llamar la atención, pero malo, pues, llamar la atención a lo malo. Entonces yo empecé a consumir drogas, pues, porque yo sabía que las drogas hacían adelgazar. Entonces, pues, ese fue mi detonante, el bullying. Y pues de allí en adelante, pues ya siguieron pasando más situaciones difíciles en mi familia. Por ejemplo, ver a mi papá siempre que nos avisaban que se quedaba dormido, o se quedaba borracho tirado por allá. A la edad de 10 años yo ya tenía preocupaciones de una persona adulta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues siempre me tocaba, era mi papá alcoholizado, mi mamá molesta porque llegaba siempre mi papá borracho. Siempre tenía que estar al pendiente poniéndole cosas alrededor para que no se cayera. O cuando no lo llevaba a la patrulla. O sea, muy, muy triste la vida, pues. Pero fíjate que uno nunca sabe, ¿verdad? Los planes de Dios. Uno nunca sabe los planes de Dios y por qué tú pasas por tantas pruebas y dificultades, ¿verdad? Solamente Dios sabe el motivo. Pues yo pienso, ¿verdad? Más bien que pues ya Dios desde ahí te viene formando. Y a mí me recuerda mucho un pasaje de Lucas, creo que es del 8, del 26 al 30, que te habla del endemoniado gadareno. Entonces yo me reflejo mucho a la vida esa antes de llegar a los pies de Cristo, pues. Porque pues una persona que consume drogas, pues es muy atacada por demonios, pues vaya, ¿verdad? Entonces, siempre como que ¿cómo te puedo decir? Como que yo me reflejo en esa historia. Porque era una persona, ¿verdad? Que ya con el tiempo la droga llega el momento que te causa problemas mentales. Y ese fue mi caso, pero... ¿A qué edad entró a ese mundo, hermano? Fíjate que yo, a la edad de 14 años, yo ya empezaba a fumar la marihuana. En la escuela, en la primaria. De ahí, ¿verdad? Como fue pasando el tiempo, pues quise probar más cosas porque yo sentía que la marihuana ya no me hacía, pues. Entonces de ahí empecé yo a consumir las pastillas, que es el diazepam, el ribotril, el clonazepam, la Reynol, etcétera. Y pues de ahí brinqué yo a la cocaína, pero pues la que sí me quiso destruir, pero que no lo logró gracias a Dios, fue el cristal.
Hoy en día, si tú te das cuenta, hermana, del problema que hay en los centros de rehabilitación, la mayoría de los internos son por problemas de cristal. Es raro ya la persona que consume la cocaína, es rara la persona que consume la marihuana o las pastillas. Ahorita el tiempo que está destruyendo a la mayor parte de los jóvenes y no tan jóvenes es la droga conocida como cristal. ¿Entraste y qué pasó? Fíjate que yo ahí en ese caso, yo entré por las amistades al mundo del cristal. Casi casi no me reflejo mucho en la cocaína y en la marihuana porque fue muy poco el tiempo que yo la consumí. Pero lo que más me atrapó fue el cristal. El cristal, pues al principio, ¿verdad? Como todo joven, pues no te hace. Andas para arriba y para abajo, trabajas, haces las cosas supuestamente normales. Pero simplemente ya no son tan normales porque pues ya una persona que tiene una sustancia en su cuerpo ya no da al máximo ni tampoco ya es la misma persona, ¿verdad? El cristal me fue destruyendo poco a poco. Empezaba yo, ¿verdad? A tener consumos de primero de 100 pesos, después de 200, fue aumentando la dosis hasta el grado de llegar a consumir yo solo, ¿verdad? Hasta 1,500 pesos de cristal. La mayor parte de mi vida yo la viví en Hermosillo. En Hermosillo fue la parte más difícil en la cual yo tuve esa infancia, ese proceso, que son las adicciones, ¿verdad? Déjame decirte que fue una vida dolorosa. Fue una vida muy dolorosa porque ahora que yo me doy cuenta, porque ahora que estamos trabajando en los centros de rehabilitación, yo me doy cuenta que no es fácil. No es fácil la vida de una persona o de un joven adicto. Muchos piensan, ¿verdad? Principalmente los de la casa piensan, ¿verdad? Que es un baquetón, que está así porque quiere. Pero atrás de eso hay un trasfondo. O sea, atrás de esa persona hay un motivo del cual él consume esa sustancia. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Hubo otro factor, que es ver morir a mi papá. Entonces, al ver yo morir a mi papá, pues mi corazón agarró como un tipo de odio, de sentimiento, de rencor, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque pues yo tenía 18 años cuando me tocó ver morir a mi papá. Entonces, yo en ese tiempo yo ya consumía drogas. Ya consumía drogas, pero no tan metido todavía. O sea, eran drogas, se pudiera decir que a la sorda, ¿no? Pero pues ese fue uno de mis detonantes más fuertes, pues, la muerte de mi papá. El cristal, ¿qué síntomas tiene en una persona que nunca ha consumido droga? Primero me comentaba que hacía su vida normal, pero ¿cuáles son los síntomas más fuertes que para decir usted, el cristal me quiso destruir? Entiendo que, pues, en lo espiritual también, ¿por qué? Porque ya cuando uno entiende, sabe que vienen demonios a tu vida, ya empiezas a que la ciencia te diagnostica hasta con esquizofrenia, ¿no? Así es. Sí, sí, aquí el detalle, el cristal, fíjate que puede ser muy detectable. Una persona que consume cristal se detecta rápidamente. ¿Por qué? Porque solamente en los ojos te das cuenta tú que esa persona anda mal, ¿verdad? O por hiperactividad, o porque la persona no duerme, o porque la persona no come. La persona empieza a tener caracteres diferentes a como es él, o sea, no es él ya, o sea, esa es la transformación del cristal, pues. Esa es la transformación a cómo te va destruyendo. Hoy en día, ¿verdad? Esa droga, eh, yo me doy cuenta, ¿verdad? Que hay jovencitos de 10 años, 12 años, ya consumiendo cristal. Eh, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo empecé ¿qué serían? A los 18 años ya consumía cristal yo. Pero no tan descaradamente como fue después del fallecimiento de mi papá, porque ya después yo ya quería seguir a mi papá, ¿verdad? Porque decía yo, pues si mi papá no está, pues yo también quiero morirme con él, o sea,
Y yo empezaba, entre más droga, más y más y más, al grado de que yo me sentía, ¿verdad? Mi corazón a punto de reventar de tanta dosis de droga. Nunca me imaginé yo, hermana, hasta dónde me iba a llevar esa adicción. Yo creo que es una de las adicciones más peores ahorita y es una de las adicciones más tristes. ¿Por qué? Porque no solamente se hace daño el adicto. La familia. Tristemente, disculpa la palabra, ¿verdad? Tristemente, creo que se lleva entre las patas a toda la familia. Una persona que consume cristal es dolorosa. Es dolorosa porque, pues, como te digo, yo lo viví esto en carne propia. De hecho, ahí traigo unas fotos. No sé si la pueda... Bueno. Ahí traigo unas fotos, ¿verdad? Donde comprueba que yo fui una persona adicta, ¿verdad? Una persona vacía, una persona hueca por dentro, ¿verdad? Que necesitaba yo algo que llenara mi vida. Necesitaba yo algo que verdaderamente me ayudara a cambiar. Pero bendito sea Dios, ¿verdad? Que un día escuchamos hablar de Dios. ¿Cuál fue el proceso más fuerte que lo hizo pasar las adicciones? El proceso más fuerte que yo tuve fue, yo en ese tiempo yo trabajaba en un hospital allá en Sonora. No voy a decir marcas. Era una persona que supuestamente todavía funcionaba como persona laboral. Pero resulta que ese día yo ya tenía más o menos como unas 8 días sin dormir. Entonces yo salgo del trabajo y ya los doctores y las enfermeras tenían muy buen trato con ellos y me empezaron a notar cambios en mí. O sea, cambios que antes no había, pues. Se me acercan los enfermeros y me decían, oye, Manuel, ¿cómo te sientes? Te vemos que estás mal. Y pues una persona que consume drogas, hermana, siempre te va a decir que está bien. Nunca va a decir, estoy mal, me siento así, me siento así. Nunca lo va a reconocer, solamente, ¿verdad? Que ya llegue a un nivel. Entonces, pues yo me sentía muy bien. Salgo yo de ese trabajo, llego a mi casa. En el transcurso de mi casa, del trabajo a mi casa, y yo me hago del baño. Porque date cuenta que estaba yo ahí, pero mi mente estaba en otro lado. Salgo de ahí del hospital y teníamos que caminar unos pasillos largos. Entonces yo volteo para todos lados y empiezo a ver muchas imágenes. Empezó a ver imágenes, puras personas muertas. Miraba la cara del diablo, miraba carruchas, miraba que esas carruchas llevaba gente muerta, pero eran puras alucinaciones, ¿verdad? Que hoy en Cristo te puedo decir que es real. Eran alucinaciones en ese momento, pero sabemos que las cosas de Dios se mueven en las cosas espirituales. Entonces era un mundo que estaba viviendo que era real. Nada más que en ese tiempo yo desconocía. Llego a mi casa, quiero tocar la puerta y caigo. Caigo y empiezo a tener una sobredosis de cristal. Cuando yo despierto de esa sobredosis, yo caigo en urgencia del hospital Carlos Nava Muñoz. Es un hospital psiquiátrico mental de desintoxicación que se encuentra también en Hermosillo, Sonora. Que ahora le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque ahora cada vez que vamos para allá, el psicólogo es muy amigo mío, ¿verdad? Es vecino de la casa de mi mamá y pues cada vez que vamos para allá, Manuel me dice, pues allá tienen las puertas abiertas, mira, tú saliste de ahí, ve para allá, compártele a los muchachos y tú dile que pues aquí estuviste como interno. Por eso ahora le damos gloria a Dios, ¿verdad? Pero seguimos. Yo llego, ¿verdad? A ese lugar por primera vez y duró 3 días sedado. Me ponen diazepam intravenoso porque no me podía lo que era bajarme o controlarme más bien el ritmo cardíaco. Porque mi corazón estaba ya a punto, a lo que me dijo el psiquiatra ese día, que mi corazón estaba a punto de
de colapsar. Estaba a punto de sufrir un paro cardíaco porque iba muy, ¿cómo te puedo decir? Muy alterado, muy acelerado. Entonces, para bajarme todo eso, necesitaban, pues, dompearme, pues. Entonces, fue un proceso eso muy triste porque a mí me tenían que asear, me tenían que dar comida en la boca, si iba al baño, pues tenían que llevarme al baño, o me hacía del baño en la cama y me cambiaban los enfermeros. ¿Por qué? Porque pues mi cuerpo estaba muy deshidratado. Entonces yo sentía esa vez que yo hasta ahí dije, yo no entre mí, hasta aquí voy a llegar. O sea, por eso que me está pasando. Pero fíjate que eso no fue todo, Damaris. Salgo de ahí, del hospital, y duro como unos 6 meses limpio. Y vuelvo otra vez a consumir. Vuelvo otra vez a consumir cristal. Pues aquí viene la parte más fuerte todavía. Empiezo a consumir cristal y estaba yo en aquel tiempo, yo distribuía drogas allá en Hermosillo. Entonces pasan cosas ahí raras. El caso de que con las personas que yo trabajaba, pues los agarraron. Me quedo yo con droga y empiezo yo a seguir consumiendo otra vez. Y un día yo me levanté desesperado porque tenía ganas de consumir, pero ya no tenía droga, me la había acabado. Entonces, de esa misma desesperación, yo sentía mi cuerpo que temblaba. Entonces, yo llego a una casa abandonada porque yo sabía que ahí había algo que me podía quitar esa desesperación. Cuando yo llego a esa casa, yo me doy cuenta en una donde están los conectores para conectar corriente. Yo veo ahí que estaba una pipa y estaba un popote. Y ese popote pues tenía cristal. Pero yo desesperadamente, yo rasgo el popote y consumo lo que tenía ahí. Entonces, cuando yo estoy consumiendo esa misma desesperación, yo siento que mi cerebro hace pss, como si algo se hubiera destapado en mi cerebro. Cuando me pasa eso, ese mismo día en la noche, yo me agarro caminando como loco por toda la calle, lo que es desde ahí de la colonia El Sonacer, de Hermosillo, hasta el centro de la ciudad de Hermosillo. Me fui rodeando todo lo que es el Boulevard Solidaridad, hasta Soriana, para por la Bachoco, caminando. Caminando solo, llegaba ahí al parque y me quedaba yo sentado serio. Me daban las 8 o 9 de la mañana. Ahí vengo otra vez caminando hasta mi casa. Y eso fue evolucionando. Porque date cuenta que ya mi cerebro ya estaba dando, se pudiera decir que lo último, pues. Entonces yo y otra persona, porque un adicto nunca anda solo, siempre tiene que andar con un acople. Entonces yo agarro una carrucha y pues agarramos rumbo. Agarramos rumbo, yo ya empiezo a comportarme como una persona ya mal de la mente, como un vagabundo, pues en pocas palabras, ¿verdad? Y pues para testigos está mi mamá, ¿verdad? Mi mamá se daba cuenta, de hecho hoy en día todavía se acuerda y llora. Y me dice, hijo, me dice, pero ¿por qué te pasó esto? O sea, si nosotros te dimos todo. Aparentemente, ¿verdad? Aparentemente una familia piensa, ¿verdad? Que le dan todo a los hijos. Pero pues falta algo muy importante que yo creo que es Dios en el corazón del hombre, ¿verdad? Así es. Porque una persona que no tiene a Dios en su corazón, así tenga la mejor casa, así tenga los mejores padres, así tenga el dinero que tenga, ¿verdad? Si hay un vacío en tu corazón y no está lleno del amor de Dios, pues yo creo que todo eso sale sobrando. Entonces era lo que yo necesitaba, tener un encuentro con Dios. Para poder así yo comprender, ¿verdad? Y entender qué planes tenía Dios para mi vida. Porque pues ahora entiendo a través de la palabra, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Entonces me imagino que Él tiene ya planes para todo aquel que nace, ¿verdad? Para aquel que nada más que nuestras decisiones, nuestros hechos, muchas veces nos llevan al fracaso, que esa fue mi situación. Todo fue por seguir el rollo a los amigos, por seguir el rollo a las malas amistades, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa?
Te puedo decir que me arrepiento de todo lo malo que hice, pero no me arrepiento por lo que pasé, porque ahora entiendo que ese fue el medio que Dios utilizó para poder yo llegar o para poder yo haber llegado a los pies de Cristo. Yo creo que ese fue el método que Dios usó, ¿verdad? En mi vida, como sé que hay otros métodos que usa con diferentes personas, ¿verdad? Unos pasan por procesos diferentes, otros pasan por situaciones diferentes, ¿verdad? Que al fin de cuentas todos esos procesos te tienen que llevar a un solo objetivo, pues. Y el objetivo yo creo que es Dios. Amén. Y andabas de vagabundo en la calle. Andaba de vagabundo, hermana. Fíjate que lo más triste es que me decía mi mamá, es que yo estaba acostumbrada de traerlos todo el tiempo limpiecitos. Y mira ahorita cómo estás. Yo llegué al grado, hermana, de pesar 67 kilos. Era una persona, pues, mugrosa, con las ropas rotas, con los tenis rotos. Era una persona que nunca no me cortaba el pelo. Todo el tiempo andaba todo negro. Pues imagínate, juntaba fierro viejo, botes de aluminio en las calles. Me sentía yo mal. Me sentía mal hasta que pues ya tuve que yo tomar una decisión de tener un internamiento. ¿Fue decisión propia? Fue decisión propia. Porque yo ya me sentía mal. Me sentía muy, muy mal. Tanto física, emocionalmente. Ya tenía alucinaciones, tenía delirios de persecución. Me ponía a asaltar. Me ponía a robar en las tiendas comerciales. Le robaba incluso a mi familia. Me metía a robar a casas. Asaltaba a las personas, o sea, ya tenía comportamientos malos, pues. Sí, lo escucho, hermano. Eran comportamientos malos y pues, triste realidad, la de una persona adicta. Decides internarte y te internan en un centro de rehabilitación normal, un centro de rehabilitación cristiano, a un psiquiátrico. Yo entro a un centro normal. Antes, pues, nosotros no conocíamos de Dios, no sabía cuáles eran los centros cristianos y cuáles eran los centros, otros tipos de centros más bien. Entonces yo caigo a un centro, pero fíjate que yo todo el tiempo lo digo, ¿no? El centro está para prevenir. Está para prevenir, está para detenerte un poco, ¿verdad? A lo que es las adicciones. Mi respeto para los centros de rehabilitación, ¿verdad? Ya que yo trabajo ahora con los centros de rehabilitación, con los jóvenes, llevando palabra y todo eso, ¿verdad? Pero sabes que el único que llega hasta la profundidad del problema y te saca de raíz el motivo del cual tú recaes y consumes, yo ahora lo entiendo que solamente es Dios. O sea, Jesucristo, ¿verdad? Fue el único que pudo llegar hasta donde el hombre no pudo llegar. Te explico, ¿verdad? Yo ahora entiendo, ¿verdad? Que Jesucristo necesitaba yo, ¿verdad? Pasar por esa situación para darme cuenta de lo mucho que Él me amaba. De lo mucho que Él estaba al pendiente de mí, ¿verdad? Porque fíjate que tantas situaciones difíciles, nunca caí al penal. Sí me hirieron varias veces, ¿verdad? Con botellas, con palos, pero hasta ahí nada más. Y te voy a hacer un hincapié en algo, ¿verdad? Que dejar la droga en mí, hermana, era algo muy difícil. De hecho, yo a veces tengo conversaciones con mi esposa y yo le digo, ¿sabes qué? Para mí era muy imposible dejar la droga. Y yo sé que pues a través de estos videos, ¿verdad? Muchos jóvenes van a captar de lo que les estoy queriendo decir. Y muchas veces uno como familia, como amigo, como sociedad, no, ay, están así porque quieres. O sea, échenle ganas.
busquen un trabajo, búscate una novia, búscate esto. Se nos hace tan fácil. Tú como consumidor, o sea, ¿qué es lo que los jala? El sentirse otra vez con energía, porque yo sé, puedo entender que también es lo que, ¿cómo te puedo decir? Las sensaciones que te da las drogas, pero también la raíz en lo sobrenatural. Ah, eso sí. O sea, en lo espiritual, más que nada en lo espiritual. Fíjate que ahorita que estás tomando ese tema, yo recuerdo que yo le decía a mis familiares, ¿verdad? Que yo miraba sombras. De hecho, incluso una vez yo me quería quitar la vida porque yo tuve una alucinación donde había una persona en el techo con una piola y me hacía la señal así para que yo me ahorcara. Entonces yo tenía eso en mi corazón y en mi mente quererlo hacer. ¿Por qué? Porque esa persona me estaba diciendo, o sea, como para decirme, ya ponle final a esto, ¿me entiendes? A esto que tú estás pasando. Y ahorita, hoy en día, hermana, hay muchos jóvenes que pasan por esa situación. Así es. Aquí en el podcast estuvo un joven, el hermano Alonso, que Dios le bendiga, estuvo aquí en el podcast compartiendo él el mundo de las tinieblas, como dice él, el mundo de las drogas, del alcohol, de los vicios. Y hubo algo en lo personal que a mí me impactó tanto que dice él, hermana, es que yo ya ni siquiera sentía nada. Entonces, ¿por qué? O sea, si no sentías nada en tus emociones, una sensación, si no te gustaba lo que hacías, ¿por qué lo hacías? Y me dice, ahí te va, me dice. Lo que pasa es que es a lo que usted dice, yo ya miraba cosas, yo ya alucinaba, me dijo. Y que dice él que cuando él ya empezaba a alucinar, al consumir, dice que se le quitaban. No sé si fue su caso, pero él dice que él ya empezaba su mente, había como espíritus que le decían lo que iba a pasar, que iban a venir hombres malos, ya sabe de qué tipo de hombres, ¿no? La mafia, que lo iban a matar, que iban a matar a sus hijos, decía, los demonios se apoderaban de sus hijos, pero obvio no, sino que él estaba teniendo esas alucinaciones. Por eso le digo, hay un mundo, podemos entender nosotros, entre comillas, lo secular, pero en lo espiritual, lo que esas personas están viviendo, porque uno como sociedad vemos a muchos jóvenes y no tan jóvenes que entran y salen en los centros de rehabilitación, que no vamos a decir que son malos, al contrario, son buenos, pero más cuando tocan esa área espiritual, cuando más llegan a, como dice usted, a ese punto donde tenemos que llegar, que solamente lo puede, como dice su palabra, ¿no? Que solamente Dios es el que escudriña los corazones. Así es. Por eso le comenté a usted, ¿cómo es que trabajan ahí en el centro de rehabilitación el área espiritual? Fíjate que ese es un tema muy bueno, ¿verdad? Porque no todos los que están en el centro captan de lo que Dios quiere para ellos. ¿Por qué? Porque también tiene mucho que ver la juventud. Yo siempre he dicho esto, pues, hay jóvenes que, por ejemplo, que apenas van empezando, que todavía se les hace bien, no han llegado al punto de tener un fondo, pues, de tocar fondo. En mi caso, yo tuve que tocar fondo varias veces y ni así quería yo dejar. Fíjate que yo al consumir drogas, a mí me daba mucha actividad. Y yo empezaba a alucinar cuando estaba ya demasiado drogado. Pero mientras yo empezaba a consumir, yo era una persona de las que trabajaban para arriba y para abajo y donde quiera que yo había ocupar gente, yo ahí me ponía. ¿Por qué? Porque es así lo que esa droga te hace. Pues primeramente te da hiperactividad. O sea, puede ser chispa, puedes estar para arriba. Foco técnico, dijeran Sí, por ahí. exactamente, te hace foco técnico. Y resulta que, fíjate, tanto de lo que uno consume, llega el momento que pierde todo tipo de esperanza. O sea, puedes empezar consumiendo,
Pero nunca te vas a imaginar hasta qué grado te va a llevar esa droga. Esa droga es muy engañosa. Tú puedes empezar trabajando, que fue mi caso. Yo empezaba trabajando y trabajando y trabajando, pero llegó una etapa de ese proceso donde yo ya tiré todo. Yo ya no, después ya no quería trabajar, yo ya no quería convivir con nadie, yo no tenía relaciones con nadie, yo no podía convivir con nadie. ¿Por qué? Porque esa droga te aísla. Esa droga es tan celosa que solamente te quiere para ella, pues. O sea, esa droga te atrapa y te atrapa. O sea, nada de que, ay, voy a cotorrear, voy a pasar para allá, voy a fiestar por acá. No, nada de eso. Esa droga te atrapa y solamente quieres estar consumiendo para ella. Para ella, para ella, para ella. Y el problema es de que uno dice, ¿verdad? ¿Por qué sigo consumiendo si ya me está pasando esto? ¿Por qué? Porque te voy a dar la respuesta. Cuando uno comienza a consumir droga, pues te haces dependiente a la droga. Pero llega un momento donde tú la droga ya no la puedes controlar. Entonces esa droga te hace caer en depresión por droga. Ahora, ya estás consumiendo, pero solamente para caer en depresión. ¿En qué? En tristeza. Porque en mi caso, hermana, yo después con el tiempo yo ya empezaba a consumir, pero solamente para llorar. Por eso te digo, para mí era algo imposible dejarla. Porque era muy fuerte mi adicción, que yo quería consumir, pero para aislarme. Porque muchas veces ni con mi esposa tenía comunicación. ¿Por qué? Porque yo estaba en el patio, solo, llorando, acordándome de mi papá, acordándome de mi hija. Porque aquí donde me ves, ¿verdad? Pues en aquel tiempo yo no conocía a Dios. Yo abandoné a mi hija teniendo 1 año de edad. Para mí ese también fue un dolor muy grande. Porque pues hoy en día, ¿verdad? Ya tengo comunicación con mi hija, ¿verdad? Que pues, por cierto le mando un saludo, ¿verdad? Porque ella vive en Guaymas, Sonora. Y yo ya hablé con ella y yo le pedí perdón. Y ella me dice, papá, ¿por qué me dejaste? Papá, ¿por qué preferiste eso? Papá, eso. Lo que me sorprende de Dios, hermana, es que ella solita me dijo, papá, yo no tengo nada que perdonarte. Entonces para mí dije yo, pues Dios está haciendo algo. ¿Por qué, hermana? Porque una persona con problemas de adicción hace tanto daño a los seres que más amas que ni siquiera te das cuenta porque estás tan cegado por esa droga que no te das cuenta lo que hay más allá. O sea, te atrapa, como te digo, te atrapa y te atrapa. ¿Y qué pasó cuando decidiste por decisión propia internarte? Fíjate que yo hablo con mi mamá y le digo, ¿sabes qué, mamá? Me siento bien mal. De hecho, mira, esto que te voy a decir me duele un poco porque yo nunca me imaginé la contestación de mi mamá. Entonces yo duro, ¿verdad? Ese día consumí heroína y consumí cristal. Entonces yo me sentía muy mal y mi mamá trabajaba en un hotel de recamarista. Entonces yo llego ese día con mi mamá y yo le digo, ¿sabes qué, mamá? Me siento bien mal. Siento que me voy a morir, le dije. Intérname. Y cuando yo le digo eso a mi mamá voltea, enojada. Como te dije, pues mi mamá tenía raíz de amargura. Pues imagínate tener un esposo alcohólico y pasar por un hijo drogadicto. Llega la etapa donde el hijo o la persona adicta cansa a la familia. Cansa. ¿Por qué? Porque sí es cansado, hermana. Es cansado vivir con personas así. Sí. Y yo llego con mi mamá y me dijo mi mamá ese día y ya gracias a Dios ahorita ya sanó mi corazón. Me dijo mi mamá ese día, no se me olvidan sus palabras porque me dijo, hasta aquí me dijo, tienes mamá, me dijo. Tu mamá se ha muerto para ti. Cuando yo quería solamente la ayuda. Imagínate cómo me sentí cuando escuché esas palabras de mi mamá en ese momento. Yo sentí que me echaron un baldazo de agua y dije yo, ¿pues ahora qué hago? ¿Ahora yo qué hago? Porque yo estaba muy, muy mal. Entonces lo que yo hago, que salgo corriendo donde estaba y voy y paro a
a la colonia Las Torres que vivía mi tío, José Luis. Pues él ya falleció, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios por el tiempo que estuvo aquí, porque él fue un gran apoyo para mí y para mi esposa, ¿verdad? Nunca nos dejó abajo él. Y él, pues, se pegó el tiro. Él mismo, ¿sabes qué, mijo? Pues yo te veo mal, yo te voy a internar. Cuando yo llego, ¿verdad?, a ese hospital, estaba mi tío viéndome de frente y salen los enfermeros con esposas y ya me esposan y ya me meten. Entonces yo veo el rostro de mi tío y estaba llorando. O sea, yo esperaba más de mi mamá que de mi tío, pues. Entonces fue una vida muy, muy dolorosa. Pero todo tiene una victoria. Hoy entiendo yo que todo proceso tiene su final. Así es. Los procesos que pasamos tienen fecha de caducidad, no es para siempre. Pero lamentablemente muchos, me voy a contar, a veces pasamos el mismo proceso, el mismo proceso. ¿Por qué? Porque no lo hemos pasado, lo reprobamos. Estamos peores que los animalitos. Pasamos por la misma piedra, no aprendemos. Hasta que ya nos cansamos, hasta que ya como que Dios nos dio la última oportunidad, entonces sí. ¿Cuánto tiempo estuviste internado, hermano? Estuve un año internado. Un año, pero date cuenta que no hubo un cambio todavía en mí. Había cambios por meses. Y el cambio que tuve yo ya fue definitivo aquí en Mochis. Pero fíjate que pasó algo muy curioso, ¿verdad? Cuando estaba yo en el proceso de drogas, que yo llego aquí a Mochis, porque todo lo viví en Sonora. Aquí fue otra etapa que también fue por parte de drogas. Pero aquí, como yo le digo a mi esposa, aquí ya te tocó lo último. Le digo, ya como que ya era ya lo que quedaba, pues. Pero aún así fue muy difícil. Porque yo llego aquí a Mochis y dije yo, a lo mejor ya cambiando de lugar De o entorno. de entorno o de gente, pues a lo mejor yo ya puedo cambiar. Pero como todavía no tenía a Dios en mi corazón, pues era muy difícil. Era muy, muy difícil, como te dije de un principio, ¿verdad? Para mí era algo imposible. O sea, no había algo que me dijera, ¿sabes qué? Hasta aquí. Entonces yo llego aquí a Mochis y yo llego directamente a la memoria. Sí, al que está Sí, a a las memoria, sí. memorias. Sí. Y era cuando estaba muy difícil aquí el movimiento. Entonces yo llego y yo llego luego a querer consumir droga porque yo andaba desesperado. Y pasa el tiempo y sigo consumiendo drogas. Sigo consumiendo drogas aquí en Mochis. Y yo dije pues voy para Mochis. Pues ya de perdida voy y me meto yo de perdida a cuidar marihuana o me meto de sicario. Pero yo venía con otra mentalidad. O sea, yo estaba mal allá, pero yo venía a querer ser más mal aquí, pues. Porque pues yo quería tener un cambio, pero quería tener un cambio de cuestión de económico, pues. Entonces yo como decía, voy para allá como Sinaloa, pues es muy conocido. Pues dije yo, pues voy para allá, pues como quiera me meto. Pero pues ahora entiendo, ¿verdad? Dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y yo nunca me imaginaba, ¿verdad? Que hasta aquí iba a llegar el Manuel viejo. Iba a ser una nueva criatura, ¿verdad? Amén. Entonces, pasa todavía el proceso de droga. Y tuve una vez, y aquí está mi esposa de testigo, eran las 2 de la mañana, hermana. Y yo empiezo a escuchar voces donde me decían que la matara. Me decía, mátala, mátala, mátala. Igual estaba bien atrapado con el cristal. Entonces yo agarro un cuchillo, me levanto, me voy a la cocina, agarro un cuchillo y me voy al cuarto. Y ahí estaba mi esposa acostada. Y la voz me decía, mátala, mátala, mátala. Entonces yo me levanto, estaba oscura la casa, me acuerdo. Entonces me meto quiero abrir la puerta del cuarto. Y abro la puerta y la veo acostada a mi esposa. Y la voz que me decía, mátala, mátala, mátala. Entonces yo estaba sufriendo una, ¿cómo se dice?
alucinación en ese momento. Entonces, delirio de persecución. Entonces, cuando yo abro la puerta, cuando ya iba yo a entrar con el cuchillo yo para matar a mi esposa por la misma droga, en ese momento como que en mi mente algo despertó. Entonces yo me quedo con la mano pegada en la puerta y volteo y veo el cuchillo en mi otra mano. Y yo me quedo así como ¿qué onda? Pues, o sea, ¿qué está pasando? O sea, como que ya había llegado al último límite, pues. Ya había llegado a lo más peor. Entonces, en ese momento yo volteo, dejo el cuchillo, cierro la puerta y me voy para la sala. Y en la sala yo agarro y le pego a la pared. Del mismo coraje, porque el coraje era conmigo, pues. Porque yo ya estaba haciendo cosas que antes yo no hacía. O sea, ya mi mente se estaba afectando otra vez. Otra vez. Y lo triste de esto que estuve a punto yo de perder mi matrimonio a base de esa situación. Yo no conocía todavía de Cristo cuando llego aquí a Mochis. Yo conocí de Cristo porque me hablaron de Él, ¿verdad? Que quiero saludar a través de estos medios a mis hermanos Eliseo y Dalia. Ellos fueron los que nos hablaron de Cristo por primera vez. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Porque pues ellos fueron el medio, fueron el eslabón que hacía falta para que nosotros llegáramos a los pies de Cristo. Ya te estoy hablando como en el 2010 más o menos, 2011. Hace 14 años. Y pues bendito sea el Señor, ¿verdad? Que el Señor me alcanzó aquí en Mochis. Hoy quiero agradecerle mucho al Señor, ¿verdad? Porque pues dice el Señor, ¿verdad? Que de modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Para mí ese es un texto muy bonito. Es un texto, ¿verdad? Que yo nunca me imaginaba que pudiera salir de mis labios, ¿verdad? Porque pues imagínate estar en un mundo, como dijo mi hermano que estuvo aquí, ¿verdad? También en tu programa. Era imposible para mí. Era imposible dejarlo. Y cómo ahora tu vida cambia, estar en las tinieblas y ahora estar en luz, es algo muy, muy diferente, es algo muy hermoso. Pues vaya, ahora sí te puedo decir, ¿verdad? Que disfruto la compañía de mi esposa, disfruto la compañía de mis hermanos. Pero ¿sabes qué es lo que más disfruto? Servirle a Dios. Amén. En esa área. Amén. En esa área porque... Es un privilegio, hermano, servir a Dios y más... Cuando tú ya conoces el proceso, ya te sabes ahora sí que la receta, ¿no? Así es. Y fíjate que ahorita que volviendo un poquito atrás, me acuerdo cuando me daba mucha tristeza que yo me quedaba dormido en el parque de Hermosillo y llegaban los policías. En aquel tiempo ya andaba en el moto. Llegaban los policías y me pegaban unas patadotas, me acuerdo, en la espalda. ¡Órale, loco! Me decía. Vete de aquí no hay lugar para ti, aquí no hay lugar para que se vengan a dormir. Pues imagínate, yo drogado, pues me daba tristeza porque pues nunca me imaginaba llegar hasta ahí, pues. Pero muchas veces, hermana, es necesario. Es necesario. Yo, ahora que voy a los centros, yo le digo a los muchachos, ¿tú verdaderamente quieres cambiar? ¿Verdaderamente quieres tener un cambio? Le digo, porque para primeramente necesitas aceptar que estás mal. Si una persona adicta no acepta que está mal, va a ser muy difícil que tenga un cambio en su vida. Ese es el primer punto, aceptar. El segundo punto es aceptar, pero a Dios en tu corazón. Si verdaderamente en tu corazón hay un anhelo de querer tener un cambio diferente. Amén. En tu vida. Entonces, yo tuve que hacer eso. Tuve que primero aceptar que ya estaba mal. Tuve que decir, ¿sabes qué, Dios? Pues lo único que me queda, pues eres tú. Cuando a mí me invitan por primera vez a la iglesia, pues yo me quedo así medio sacado de onda porque pues yo vengo de un ramo que en aquel tiempo a nosotros como jóvenes nos decían, ¿sabes qué? El hombre no debe llorar. El hombre tiene que ser hombre. El hombre tiene que ser esto. El hombre tiene que ser aquello. Pero cuando tú vienes a Cristo, esas palabras salen sobrando.
Entonces yo llego aquí a Mochis y esa vez que nos empezaron a hablar de Dios, yo le digo a mi esposa, ¿verdad? Y ella también me dijo, pues, ¿sabes qué? Pues nos están invitando a una iglesia, está aquí cerquita, vamos. No, pues vamos, pues le digo yo a ella, pues ya ¿qué tengo que perder? O sea, no, ¿qué más puedo perder si ya había perdido todo? Pues había perdido la confianza de mi mamá, pues había perdido a mi papá, la desconfianza de mi hermana, la separación de mi hija, teniendo problemas en el matrimonio. O sea, ya más no podía perder. Entonces, pues tomamos la decisión de ese día ir a la iglesia. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Déjame dormir un rato porque yo andaba todavía bajo los influjos de la droga. Pero pues vamos en la tarde. Vamos. Y recuerdo esa vez que llegamos a la iglesia. Estaban mis dos pastores. Entonces, pues de una vez aprovecho, ¿verdad? Que Dios les bendiga. A mi pastor Balvanedo, ¿verdad? Y a mi pastora Lucila. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga porque pues ellos han sido para mí también una gran ayuda, ¿verdad? Y pues aquí en cámara yo te puedo decir, ¿verdad? Que pues que no me han dejado abajo. Ellos estuvieron en los procesos más difíciles. Ellos estuvieron cuando más lo necesitaba. Yo más que mis pastores, yo lo veo como padres. Y yo se los he dicho, pues, ¿sabes qué, pastor? Para mí es como mi papá. Ese papá que se me fue. O sea, yo te veo a ti como un papá. Entonces, llegamos ese día a la iglesia. Y yo no sé qué costumbre tienen las iglesias, hermana, porque date cuenta que cuando entramos nosotros por primera vez, nos dijeron, hey, vénganse para acá. Y nos sentaron a mero adelante. No nos dejaron atrás, hasta adelante nos dejaron. Entonces, cuando estábamos ahí, pues yo llego bien macho, pues. O sea, yo llego todo un cholo. Llego, me siento y yo volteo para todos lados, nomás a ver así. Y ya empiezan a los cantos. Y yo, pues, ¿por qué voy a llorar? Pues, o sea, yo no voy a llorar porque, pues, yo soy cholo, o sea, yo soy rudo, yo no puedo llorar. Y Dios bendiga a mi hermano Emeterio. Mi hermano Emeterio, que tú también lo conoces, hermana. Amén. Empieza a entonar un canto que se llama ¿Por qué no vienes a él? Dice el canto, ¿por qué no vienes a él? ¿Por qué no vienes rendido? Estás sufriendo porque quieres. Empieza a tonar ese canto mi hermano y yo empiezo a sentir uno en la garganta. Y empiezo a tragar saliva, y a tragar saliva, y a tragar saliva. Pero no lloraba, seguía mi corazón de piedra. Entonces ahí yo ya sentía algo en mi corazón. Como que decía yo, hasta aquí Manuel va a llegar. O sea, el sufrimiento mío hasta aquí va a llegar. El dolor mío hasta aquí se va a acabar. Entonces empieza a entonar los cantos. Al momento de la administración, ¿verdad? Me dice mi pastor, pásenle, queremos orar por ustedes. Y yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Le dije, hazte para acá, le dije yo. Y que la agarro de la mano, hermana, porque dije, los cristianos tienen la costumbre de tumbar. Y dije yo, pues si yo me caigo, pues tú te vas conmigo. Entonces yo la agarro y la agarro bien de las manos y nos paran. Cuando nosotros entramos al altar, yo ya iba con mi corazón doblegado. Ya no iba con mi corazón rudo. Más bien yo me sentía cansado. Yo lo que quería yo era dejar de sufrir porque yo drogado, hermana, yo le pedía tanto a Dios que me ayudara porque yo no me quería morir así. Yo no quería irme de este mundo sin hacer algo. Porque tú sabes que la adicción, yo todo el tiempo pongo un ejemplo. La adicción es un círculo. Y la adicción es un perrito que se quiere morder la cola y no alcanza. Y ahí nomás está dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas. Así son las adicciones. Es un círculo donde estás tú nomás dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y no puedes salir de ahí, de ese círculo. Entonces yo sentía algo en mi corazón, pero algo bonito. Como que yo sentía que algo iba a pasar ahí. Entonces llega mi pastor y nos ministra a mí y a mi esposa. Y él empieza a hablar. Pues imagínate, tenía unas horas que acababa de llegar yo ahí. Y el pastor habla y empieza a hablar y empieza a hablar. Y me empieza a decir unas palabras y me dijo, el Señor dijo que si no te ha pasado nada aún, es porque Él está pendiente de ti.
que tú has sufrido mucho en tu niñez por una pérdida tan grande. ¿Cómo sabía el pastor? ¿Cómo sabía el pastor que yo había pasado por eso? Entonces me dice el pastor, pero hasta hoy el Señor dice que te ama con amor eterno y que no estás solo. Cuando el pastor empieza a decirme eso, yo empiezo a sentir algo raro en mi ser, pues. Pero lo más hermoso de eso es que yo necesitaba un abrazo, hermana. Muchas veces, me voy a salir tantito. Muchas veces no es tanta la palabrería. Porque podemos estar hable y hable y hable y hable y hable. Y esa persona a lo mejor ocupa nomás un abrazo. Y yo le decía a Dios, yo tengo ganas de que me abraces. Yo tengo muchas ganas de que me abraces. Si tú en verdad existes, abrázame. Te necesito, le dije, porque me siento muy solo. Entonces, en eso, el pastor se estaba enfrente de mí y me abraza. Pero yo no sentí un abrazo de hombre. Sentí un abrazo de Dios. Hermana, ahí cuando me abrazó el pastor, ahí fue donde yo por primera vez solté las lágrimas. Fue algo tan bonito porque yo nunca había experimentado eso. Yo nunca había experimentado de que otra gente te podía amar, de que otra gente te podía recibir así. O sea, yo no sentía eso. Pero cuando Dios llegó a mi vida en ese momento, ese día yo caigo de rodillas y me suelto llorando porque yo no podía llorar, hermana. Del mismo rencor que yo tenía porque yo le dije a Dios un día, yo no sé por qué te vas a mi papá. Yo tengo 17 años. Te lo llevaste. ¿Por qué te lo llevaste? Y yo empecé a reclamarle a Dios. Enojado ahí viendo a mi papá muerto, yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, ¿por qué te lo llevaste? Te odio, le dije, te odio. Yo no quiero saber de ti, le dije yo. Yo quiero saber de ti. Pero pasé por muchos procesos, hermana. El testimonio de un adicto está demasiado largo. Muy, muy largo, porque como te digo, no nomás se destruye uno, destruyes a tus seres queridos. Y yo no sé, ¿verdad? Si más adelante se puede, ¿verdad? Pero el testimonio sigue, porque no nomás fui yo el vicioso, también fue mi esposa. Los dos éramos personas viciosas. Aún conociendo de Cristo, tuvimos errores para vergüenza de uno. ¿Por qué? Porque pues el caminar cristiano no es fácil, hermana. Cuesta. Cuesta mucho. Pero dice el Señor, ¿verdad? En el mundo tendrás aflicción, pero confía, dice, yo lo he vencido. O sea, vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar por circunstancias, por procesos, pero tenemos que confiar. Así es. Tenemos que confiar y creer más que nada de que Dios está en medio de todas las cosas. Y ahí viene la parte más hermosa todavía, hermana. Cuando yo siento ese algo hermoso en mi vida. Ese quebrantamiento, Sí, más que nada. sí, yo siento algo bien hermoso en ese momento, hermana, que yo hasta otro día todavía seguía llorando. Salgo de la iglesia llorando, llego a mi casa llorando, paso la noche llorando y al otro día sigo llorando. ¿Por qué, hermana? Porque ahí entiendo de que Dios estaba sacando algo de aquí. Ahora, ¿cuántas personas no estarán así, hermana? Muchas. ¿Cuántos jóvenes ahorita están siendo rechazados por sus padres? ¿Cuántos jóvenes están viviendo un matrimonio separado? ¿Cuántos jóvenes ahorita están viviendo por adicciones? ¿Cuántos jóvenes ahorita están viviendo por depresión? ¿Cuántos jóvenes que se están perdiendo ahorita? Si yo me pudiera contar toda la juventud que está en los centros ahorita, hermana, te vas a quedar sorprendida. Porque es demasiado joven que está cayendo en las adicciones. Y este mensaje, ¿verdad? También, pues es para hacer concientizar a los padres, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque pues todo el problema viene desde casa. Dice una palabra que es muy cierta, ¿verdad? Todo lo que uno siembra, eso cosechará. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿verdad? La juventud de ahora, que no se les haga fácil.
porque empiezas muy bien, pero acabas muy mal. Yo, bendito sea el Señor, Jesucristo me alcanzó. Paso el proceso de desintoxicación. Fue un proceso muy duro. Muchas ¿Qué calenturas. viven? Haga lo que le iba a preguntar. ¿Qué Mucha viven? calentura, dolor de huesos, vómito. De eso de los que tú estás acostado en las noches y de repente te despiertas por la misma ansiedad. Depresión. Puedes estarte riendo ahorita y a los 5 minutos estás llorando. O sea, es un proceso tanto consumiendo como para después de consumir en la desintoxicación. Es una entrada fácil y es una salida difícil. Es como te digo, es triste, muy doloroso. Y hoy le digo a la gente de verdad que el único que puede romper las cadenas se llama Jesucristo. Amén. Hoy lo entiendo, hoy lo comprendo, hoy lo estoy viviendo una etapa nueva en mi vida. Estoy ahora dando de gracia, como dice la palabra, lo que de gracia he recibido de parte de Dios, ¿verdad? Y lo que he recibido de parte de Dios, pues es la libertad. Amén. Hoy te puedo decir, ¿verdad? Con la frente en alto que soy libre por Cristo. Por sus llagas fui salvado, fui restaurado, fui transformado. Yo te puedo decir que hoy estoy viviendo una etapa de mi vida donde ahora estoy para ayudar a los jóvenes con problemas de adicción. ¿Por qué, hermana? Porque nadie va a poder entender a otra persona adicta más que uno que ya pasó por esa situación. Así es. Yo siempre lo he dicho eso. Dice un dicho, ¿verdad? Que no se acostumbra a decir en la iglesia, pero dice, ¿zapatero a qué? A sus zapatos. Los zapatos. Algo así. Entonces, imagínate si Dios me sacó de ahí, del pozo cenagoso, me sacó de las tinieblas, de la drogadicción, pues me sacó con un solo propósito, ¿verdad? Y el propósito es este. Amén. Decirle a la gente, ¿verdad? Que verdaderamente Dios existe. Si tú, joven, que estás por escuchar este video, piensas que en tu vida no hay solución, sí hay solución. Te lo dice una persona que fue adicta por más de 14 años. Tú, persona, ¿verdad? Que piensas que no puedes, sí se puede. Nada más que hay que buscar donde se debe de buscar correctamente. ¿Por qué te digo esto, hermana? Porque muchas veces queremos buscarle solución y andamos buscando en persona o en partes que nomás no. No, y que sabemos que no nos van a dar la contraria. Que nada más nos van a sobar ahí el vicio. Así es. Así es. Y pues la verdad, mira, ahora te puedo decir que Jesús cambió mi vida. Amén. Y te voy Gloria a Dios. decir por qué, hermana. Porque Gloria a Dios. ahora que yo tuve ese cambio en mi vida, yo dejo de ir a Hermosillo. Y cuando yo vuelvo a Hermosillo, fue algo muy hermoso para mí. Porque esas palabras no se me olvidan. Yo estando acá, pasa el tiempo, los años, y yo recibo primeramente la llamada antes de ir a Hermosillo. No, perdón. Ya después, yo llego a Hermosillo y entra mi esposa a la casa y yo me quedo atrás con las maletas. Y era una desesperación de mi mamá por ir a abrazarme. Entonces, cuando va y ella me abraza, me dice, hijo, te voy a decir algo, me dijo. Estoy, me dijo, bien orgullosa de ti. Y ¿sabes qué? Me dijo, te quiero pedir perdón. Porque no fui, me dijo, a la mamá que tú querías que yo fuera. Y yo le di al fondo aproveché, yo le dije, mira mamá, me dolió mucho cuando me dijiste que ya no tenía mamá. Yo lo que quería era que me ayudaras. Y ya me agarró, me abrazó, me besó, hermana. Cuando mi mamá me dijo que la perdonara, porque yo que le voy a perdonar, hermana. Ahora entiendo de que ella no conocía de Dios, pero le doy gloria a Dios ahora, porque mi mamá ya se bautizó. Ah, gloria a Dios. Mi mamá ya llegó a los pies de Cristo. Mi mamá está teniendo un cambio en su vida. Y me da mucho contentamiento esto. ¿Por qué? Porque ahora lo que no podía hacer antes,
por mis propias fuerzas, Dios lo hizo. Imagínate volver a recuperar todo lo que el diablo me había quitado, hermana. Recuperé a mi hija, recuperé mi matrimonio, recuperé la confianza de mi mamá, recuperé el amor de mi hermana. Amén. Estoy en lugar sirviéndole a Dios. Ayudando a otras personas. ¿Qué más le puedo pedir a Dios, hermana? Estando en las tinieblas, ¿verdad? Y ahora ser una persona restaurada por el poder de Dios, no tiene precio. O sea, no haya uno cómo pagarle a Dios. Aún así, sirviéndole a Dios, siente que no es nada. Siente que falta. Quisiera hacer uno más, pero nuestras fuerzas son vanas, se cansan. Pero pues ese es un agradecimiento que yo le tengo a Dios. Porque tanto sufrimiento, ahora entiendo, ¿verdad? Que dice el Señor en su palabra que nuestro lamento lo convierte en gozo. Nuestras tristezas en alegrías. Y es algo muy, muy, muy bonito. Tener un nuevo cambio. Así es. Y eso solamente lo hace Dios. No hay más. Sí, es el único. Para finalizar, hermano, ahora sí, directamente a los jóvenes. Pues yo le quiero decir, ¿verdad? A las personas que van a ver este video, que no eches ese saco roto. Si tu hijo quiere hablar contigo, si tu hijo está pasando por problemas de adicción, si tu esposa, tu esposo está pasando por esa situación, déjame decirte que sí hay una solución. Déjame decirte que sí hay alguien, ¿verdad?, que se preocupa por nosotros. Su nombre es Jesucristo. El único que me pudo sacar a mí de las adicciones, de la famosa droga hoy conocida como cristal, que no todos salen de ahí. Unos salen en cajón, otros salen pero para el manicomio o a la cárcel. Dios tiene la solución a tu problema. Así es, amén. Persona joven, la droga conocida como cristal no respeta edades, no respeta clases sociales, no respeta estatutos. O sea, la droga esa agarra parejo. Pero si tú estás pasando por esta situación, la cual yo viví, déjame decirte que si tú vienes a los pies de Cristo, la misma palabra dice que Él, un corazón constrito y humillado, Él no lo va a echar fuera jamás. Al contrario, Dios te está esperando. Si tú verdaderamente, joven, persona que estás pasando por adicciones, quieres tener un cambio en tu vida, yo te invito, ¿verdad?, que busques a Dios ahorita que todavía hay tiempo. Si tú quieres cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir, la única solución la tienes en Dios. Amén. En Dios solamente. ¿Por qué? Porque, pues, como te digo, yo lo viví y yo sé de lo que te estoy hablando. Yo sé que a través de este video, ¿verdad?, muchos van a identificarse, muchos van a decir, pues, la estoy regando, estoy haciendo las cosas mal. Pero lo que sí te puedo decir es que solamente Cristo rompe las cadenas. Amén. Y pues como mi lema se llama, ¿verdad?, del cristal a Cristo, hoy te puedo decir que verdaderamente Dios existe. Amén. Dios es real. Que el Señor te bendiga, persona que nos escuchas, televidentes, ¿verdad?, que van a ver también. Que Dios te bendiga y busca a Dios. Amén. Y saber que sí se puede salir del mundo de las drogas. Testimonio vivo de nuestro hermano Manuel Soto. Hermano, pues muchas gracias por compartirnos este testimonio, que yo sé que tocó puntos que pueden ser aún pues delicados o sensibles para nosotros. Sabemos que pues Dios restaura, Dios nos fortalece, pero sí a veces hay cosas que como que volteas hacia atrás y dices, ay, caray, como que te tambalea, pero gloria a Dios, hermano, que aquí está. Me dio mucho gusto saber que su mamá pues ahorita ya está en el camino de Dios. Sinceramente, Gracias Dios le a bendiga, Dios. hermana. Si va a ver este video, Dios le bendiga. Dios le bendiga, y yo también me siento muy orgullosa de usted, hermano. Muchas Yo gracias.
viví un poco de todo. Yo también soy testigo de lo que usted nos compartió y sabemos que Dios hizo cosas grandes y Dios va a hacer cosas aún más grandes con usted y con su esposa, nuestra hermana Yadira, que yo pienso que este podcast va a continuar porque todavía nos falta la otra parte, la otra versión. Para darle credibilidad al asunto hay que escuchar ambas partes. Y pues yo sé que mi hermana Yadira también se va a animar. Se va a animar. Pues muchas gracias, hermano. Dios le No, bendiga. gracias a ti, hermana. Y Dios les bendiga a todos los que nos están viendo. Y pues muchas bendiciones. Recordándoles que siguen en mis oraciones. Bendiciones a todos.